Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a resolver un problema bien grande que dejamos en el vídeo anterior. Si recordáis, hicimos que este juego fuera compatible con dispositivos móviles. El problema que tenemos ahora es que los dispositivos móviles cada uno tiene un tamaño de pantalla distinto. Si os fijáis, tal cual tenemos hecho nuestro juego, este va a verse correctamente en resoluciones de 600 x 900 o con una relación de aspecto igual que la de 600 x 900. Con lo cual, si ejecutáramos nuestro juego, el que tenemos justamente ahora en una pantalla un poco más estrecha, nuestra nave se saldría de los límites visibles de la pantalla. Incluso, si os habéis dado cuenta, hay asteroides que se han generado fuera de la pantalla y que aparecen cortados. En este vídeo vamos a solucionar eso. Vamos a calcular de forma dinámica los límites en donde la nave se puede mover, es decir, que estos valores cambien en base al tamaño que tenga la pantalla, y también vamos a ajustar los valores que definen desde dónde se van a generar los asteroides de forma aleatoria. Y ya cuando estos valores se calculen en base al tamaño de la pantalla, todo volverá a funcionar correctamente y dará igual el tamaño de la pantalla en donde ejecutemos el juego. Aviso que este vídeo es un poco difícil de entender, así que tenéis que estar 100% atentos a todo lo que vaya diciendo. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, lo voy a dejar como estaba, en 600 x 900. Y voy a empezar haciendo un script que lo voy a llamar utils. Este script va a tener un método que va a devolver el número de unidades visibles del mundo 3D que hay en el que pilla todo el ancho de la cámara y el número de unidades visibles que pilla el alto de la cámara. Así sabremos hasta dónde podemos permitir que se mueva la nave en horizontal o en vertical. Y ese va a ser un método que vamos a crear en este script. Voy a eliminar todo su contenido y voy a quitar dos puntos monoBehavior. Y voy a definir la clase como estática. Una clase estática tiene métodos estáticos y variables estáticas e implica que esta clase no puede instanciarse ni puede funcionar como un componente en ningún objeto de la jerarquía de objetos de nuestro juego. Y bueno, definido la clase estática, ahora defino el único método que va a tener esta clase, que también debe de ser estático. Y ese método nos va a devolver un ancho y un alto. Y claro, hay una variable que almacena dos tipos float, que es esta que se llama vector2. Pues en la x del vector2 guardaremos el ancho y en la y pues guardaremos el alto. Y le voy a llamar de nombre getDimensions in world units. En español sería como obtener dimensiones en unidades del mundo o algo así, le podéis poner el nombre que queráis. Básicamente vamos a calcular el ancho y el alto. Aquí haremos los cálculos y al final devolveremos el vector 2 que tiene el ancho y el alto. Es una forma de agrupar los dos números dentro de un solo tipo. Ahora viene lo interesante, y es el contenido. Lo primero que vamos a necesitar va a ser obtener una referencia a nuestra cámara, ya que la cámara nos va a dar información de cómo es la pantalla. Podemos pedirle que nos diga, por ejemplo, cuántos píxeles hay de ancho y cuántos píxeles hay de alto. Y bueno, para obtener una referencia a la cámara, si esta cámara está marcada como main camera, que es la cámara principal, es tan fácil como poner camera.main y eso nos da la referencia a la cámara. Yo la voy a guardar en una variable llamada cam
y así no tengo que estar poniendo camera.main, además que poniendo cam me valdría. Ahora vamos a ver cuál vamos a empezar calculando. Pues vamos con el más fácil, que es el alto en unidades del mundo 3D, el alto visible en unidades. Y esto es tan fácil porque la cámara está con proyección ortográfica. Y la proyección ortográfica, si recordáis, es la que en la que los objetos, cuanto más se alejan o más se acercan, se van a ver siempre del mismo tamaño. En una proyección con perspectiva, cuanto un objeto más se aleja, más pequeño se ve. Cuanto más se acerca, más grande. Pues en la ortográfica, normalmente esta se usa también para juegos 2D. Por más que se acerca o se aleja un objeto, siempre va a tener el mismo tamaño. Y gracias a size, al tamaño de la proyección ortográfica, podemos calcular el alto. Size lo que indica es el número de unidades del mundo que se van a ver en vertical en la mitad, solo en la mitad del eje vertical. Es decir, desde el centro hacia arriba se van a ver 10 unidades y desde el centro hacia abajo se van a ver 10 unidades. Si esto es la mitad y nosotros queremos obtener el alto completo, ¿qué tenemos que hacer con size? Pues multiplicarlo por 2. Entonces con eso ya tenemos calculado el alto, que es acceder al size, que en este caso es accediendo al método orthographic size de la cámara, y lo multiplicamos por 2. Con eso ya tenemos el alto. Ahora con el ancho hay que hacer una especie de malabares para poder calcularlo. Y es basándonos en la relación de aspecto de la pantalla. La relación de aspecto se calcula muy fácilmente dividiendo el ancho en píxeles entre el alto en píxeles. Y vamos a calcular, antes de explicarlo, vamos a calcularlo. Voy a definir una variable real, le voy a llamar ratio de relación de aspecto, y vamos a dividir el ancho en píxeles de la cámara, pixel width, entre el alto que se está visualizando en píxeles, el pixel height. Ahora cuidado cuando hacemos una división, porque el pixel height y pixel width devuelven un valor entero. Fijaos ese int azul que aparece en el cuadrillo al lado del icono de la herramienta. Cuando dividimos un valor entero entre otro valor entero, el resultado va a dar un valor entero. Si aquí hubiera un 5 y aquí hubiera un 2, diráis, pues lo normal es 2.5. Pues no. Si esto es un entero y esto es un entero, 5 entre 2 devolvería un 2. Para que la división de valores decimales, alguno de los dos tiene que ser un tipo que tenga decimales. Por ejemplo, el alto, vamos a hacerle un casting para que se trate como si fuera de tipo float. Y ya el 5, si hubiera un 5 entre 2, sí devolvería 2,5. Ya sería una división con decimales. Hay que tener en cuenta eso siempre que hagáis divisiones, ya que os pueden dar más de un dolor de cabeza. Y bueno, fijaos, tengo la tasa de aspecto, la relación de aspecto, que es el ancho entre el alto. Pues si tengo, el ancho entre el alto en píxeles. Si yo tengo el alto en unidades visibles del mundo 3D, con esa misma regla de 3, si tengo que calcular el ancho para que mantenga la misma relación de aspecto, pues ese ancho lo puedo calcular multiplicando a height por el ratio. Y básicamente es eso, el ratio es el porcentaje de este valor que ocupa este. Si este fuera la mitad que esto daría 0.5, como indicando el 50%. El 50% del alto está ocupado, es el tamaño del ancho. Por eso lo que hacemos para calcular el ancho es multiplicar al ratio por el alto.
echarle un vistazo, 2, 3, 4 o el que haga falta para que entendáis esto que acabo de hacer. Y bueno, pues ya que tenemos esto, vamos a guardar el script y vamos a aplicarlo. Vamos a empezar con el player. Queremos calcular estos valores de forma dinámica. Así que vamos a editar el script player controller. Voy a definir, en vez de awake, el start, que se ejecuta justo después que el awake. Y aquí voy a hacer una llamada a un método que todavía no tengo hecho, que se llame updateBoundary, que es actualizar límites, que tiene que actualizar los valores estos en base a el ancho y alto que tenga la cámara en la pantalla en donde se esté ejecutando el juego. Y bueno, ya tengo aquí el método. Voy a ver, lo podría crear de forma automática, pero lo voy a hacer a mano. También con void, porque no devuelve nada, simplemente va a cambiar estos valores, los valores de boundary. Y bueno, pues voy a necesitar guardar en una variable el resultado, de llamar a este método. Pues una variable de tipo vector2. Vector2, y le voy a llamar half, de mitad. Y aquí voy a poner, como la clase es estática, bueno, es un método estático de la clase utils, pues con poner el nombre de la clase, punto y el método ya se estaría ejecutando. A ver si lo escribo bien. Utils.getDimensions in world units. Claro, esto me daría el número de, bueno, las dimensiones que habría desde aquí hasta aquí. Pero fijaos aquí en los límites que, por ejemplo, xmin menos 6 o xmax max 6. Eso significa que desde aquí, desde el medio hasta el borde, hay 6. Y con esto quiero explicar que, tal cual estamos haciendo en getDimensions in world units, estamos devolviendo el ancho total. Pero claro, en boundary lo único que necesito es la mitad, desde el centro hacia el lado. Pues como voy a necesitar la mitad, pues el vector que me devuelve, cuando digo vector me refiero al ancho y al alto, pues quiero que los divida entre 2 para tener la mitad del ancho y la mitad del alto. Por eso llamo la variable como half, mitad. Y aquí voy a hacer un debug log. A ver si lo escribo con mayúscula para que me salga. Del vector 2. Guardo el script, vengo aquí y ahora vamos a ejecutar para ver qué ancho y alto da para la resolución inicial que nosotros hicimos nuestro juego compatible. Y aquí tenemos 6.7 de ancho y 10. Bueno, perdón, 6.7 es porque ya hemos hecho la mitad. Voy a quitar para que veáis sin dividir entre 2. Luego lo voy a añadir de nuevo, pero era para que veáis el valor real calculado. 13.3 significa que desde este punto del juego hasta el otro lado, en horizontal, hay 13.3 unidades. Y 20, pues desde aquí hasta aquí, en la vertical. Claro, como boundary, lo que tiene en cuenta desde la nave hacia la derecha, desde la nave hacia la izquierda, pues por eso tenemos que dividirlo entre 2. Ya que la nave más o menos, bueno, la nave está en el centro. Y por eso el dividido entre 2. Ahora sí, voy a ejecutar para que veáis que 13.3 entre 2 es 6.7 y en vertical es 10. Ahora vamos a cambiar estos valores
para que se adapten a estos. Vamos primero a recordar que era menos 6, 6, menos 6 y 6, menos 4 aquí abajo y 8 arriba. Lo voy a poner para que no se me olvide. Menos 6, 6, menos 4 y 8. Vale. Y ahora pues vamos a, por ejemplo, vamos con la x. A aplicar este valor pues en la x. Para cambiar el boundary, que lo tenemos en esta variable, pues ponemos boundary. A ver, creo que no lo he copiado. Selecciono, control Z, punto xmin. Pues va a ser igual a menos half.x. Boundary.xmax igual half.x. ¿Por qué este lo pongo en negativo y este lo pongo, no le cambio el signo, ya que son 6.7 y quiero que el de arriba, veis que es negativo, pues por eso le pongo el menos, y al otro que es positivo, que es el mismo valor, pues lo dejo con el mismo valor. Esto es nada más que en la horizontal. Ahora fijaos qué ocurre cuando ejecuto el juego. La nave, bueno, en este caso estamos en el original. Si ponemos Free Aspect vamos a tener también el mismo resultado, que la nave ya sí que se queda parada, pero pilla la mitad de la nave. Nosotros queremos que la nave no se quede cortada. Voy a dejarlo como estaba. Y para que no se quede cortada vamos a añadir una especie de margen. Es decir, cuando permitimos que la nave llegue hasta aquí, lo que vamos a hacer es que en este límite le vamos a sumar la mitad del ancho de la nave. ¿Y cómo podemos calcular eso? Pues más o menos ya lo tenemos calculado. Para 600 por 900 tenemos que el xmin es menos 6 y el xmax es 6. ¿Qué estamos estableciendo aquí en el xmin? Pues menos este valor. Bueno, voy a ejecutarlo de nuevo para que se pongan los valores para la resolución de 600 por 900. ¿Qué estoy asignando en xmin? Pues menos 6.7. Y en xmax en positivo, 6.7. Ahora, para esta resolución, tal cual pusimos los valores a mano, era menos 6 en xmin. Y aquí estoy poniendo menos 6.7. ¿Qué ha tenido que pasar para que de menos 6.7 pase a menos 6? Pues que le hemos sumado 0.7. Entonces, aquí le sumamos 0.7 y ya tenemos eso. Y ahora para el otro margen, pues igual, pero en vez de sumar, tenemos que restar. Menos 0.7. Y de esta forma la nave ya no se quedará a la mitad. Mantendrá el mismo margen original que hicimos para esa resolución. Tanto en esta resolución como en cualquier otro tamaño de pantalla. Siempre se va a mantener ese margen. Ya que si no cambiáramos ese margen, si no hiciéramos esto, como habéis visto, tendríamos la nave cortada por la mitad en los bordes. Eso sí, ya no se saldría del todo, pero la tendríamos a la mitad. Por eso le sumamos y le restamos este valor, que más o menos es el ancho de la nave. Y con la vertical vamos a hacer lo mismo. En la resolución original nos da 10 para la mitad de la pantalla. Y en Zmin tenemos menos 4 y en Zmax tenemos 8. Pues ahora vamos a ver qué es lo que se le ha tenido que sumar o restar a esos valores, bueno, al 10 para que tengamos un 4 o un 8. Antes de nada voy a copiar boundary.zmin igual a lo que sea, boundary.zmax igual a lo que sea. Zmin ya hemos visto que es el negativo, que es hacia abajo, y que ese número tiene que estar en negativo. Pues ponemos
el menos half punto y el alto lo teníamos guardado en el i. Si os acordáis, estos dos, el x y el y. En negativo. Y este, bueno, el otro pues era en positivo. Ahora tenemos que sumar. Si hacia abajo va como menos, para que suba hacia arriba hay que sumar. Aquí tendremos que sumar y en el otro, para que baje, tendremos que restar un margen, un valor concreto, como hemos hecho aquí. Vamos a empezar con el z. Aquí tenemos menos ese valor. En teoría sería menos 10. ¿Qué tiene que pasar para que de menos 10 se calcule el valor menos 4? Pues que se le suma el 6. Así creo que se entiende mejor. Y con el otro, el zmax, igual. Pero claro, el zmax ya es el valor en positivo. ¿Qué tiene que pasar para que cambie del 10 y que se convierta en un 8? Pues que le restamos 2. Y ya de esta forma, si ejecutamos, veremos que aquí en boundary xmin, xmax, zmin, zmax vamos a obtener aproximadamente estos valores, menos 6, 6, menos 4 y 8. ¿Ves? Tenemos menos 5.9, que más o menos es menos 6, 6, menos 4 y 8. Lo cual quiere decir que ha calculado los valores correctamente para esta resolución. Cosa que nos indica que si ponemos Free Aspect en una pantalla más estrecha, va a calcular otros valores, pero otros valores que van a hacer que la nave siga teniendo los mismos límites, los límites visibles, y no se pueda salir ni hacia abajo ni hacia arriba. Aquí recordad que hicimos que la nave no pudiera subir tanto en la pantalla. Pero bueno, lo importante es que ya la nave no se sale de la pantalla. A ver, voy a eliminar esto. Voy a eliminar el debug log. Pues quizá tengamos que arreglar un pequeño problema que tenemos, y es que fijaos que si tenemos una pantalla, bueno, ya en teoría hemos visto que funcionan pantallas así de estrechas. Claro, los asteroides todavía no hemos hecho que se generen en solo el área que hay visible, así que se generan por fuera. Pero claro, igual tenemos también pantallas que sean un poco más anchas. ¿Y qué pasa? Pues que ya el fondo se ve cortado porque ya no hay más fondo. Lo que tenemos que hacer es decir, vamos a ver, ¿cuál va a ser la pantalla más ancha? Siempre teniendo en cuenta que esté en vertical, que sea más alto que ancho. ¿Cuál es la pantalla más ancha que me voy a encontrar? Pues va a ser aproximadamente esta. Pues lo que voy a hacer va a ser ajustar el background y lo voy a escalar para que no se vea eso negro. Por ejemplo, 16, pues lo pongo en 17. Y 17, como el i era el doble, pues pongo 34. Ya de esa forma nos aseguramos de que para este tamaño máximo de ancho, teniendo en cuenta que siempre el alto tiene que ser más alto que el ancho, el fondo no se va a ver cortado. Lamentablemente, en pantallas más estrechas vamos a perder, va a haber mucho fondo que no se va a ver. Pero bueno, es una forma de asegurarnos de que siempre va a haber, que no vamos a encontrarnos con esto, con barras así en negro en vertical. Si tuviéramos una pantalla, algún teléfono con una pantalla un poco más ancha, pues tendríamos que hacer igual, el background un poco más ancho. Pero bueno, no creo que haya muchos dispositivos que tengan
que se vayan a pasar de este ancho, bueno, de esta relación de aspecto. Claro, aquí tenemos también otro pequeño problema. Fijaos qué pasa cuando ejecuto. Si muevo la nave, muevo la nave, muevo la nave, bueno, en este caso no tenemos ningún problema, pues ya me ha dejado un poco descolocado. Y es un problema que podéis tener. Voy a hacer más grande, bueno, no voy a hacer más grande la... Sí. El boundary. Si el boundary... Claro, en este caso el boundary es más grande que el background. Si hubierais hecho el boundary más pequeño, que era como yo creía, como he estirado el fondo, pues creía que el boundary iba a ser más pequeño. Pues la nave al salirse, como hemos hecho que todos los objetos que se salgan de este, que estén de dentro y se salgan, desaparezcan, pues la nave desaparece. Nosotros no queremos hacer eso, así que si cambiáis el background, porque lo hacéis más ancho, 17, el boundary tendría que tener el mismo. Aquí fijaos, se ve más grande que el fondo, pero eso porque tenemos vista en perspectiva. Si cambiamos, hacemos clic en perspectiva, vemos que es exactamente igual de ancho. Volvemos a vista isométrica. ¿Qué más? Pues con esto nos aseguramos de que no nos aparezcan las barras verticales esas negras, a costa de tener el fondo un poco más estirado. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser los asteroides, el área que define aquí en el Game Controller donde aparecen los asteroides, y vamos a hacerlo igual. Vamos a abrir Game Controller, vamos a, aquí tenemos Spawn Values, pues aquí voy a poner un método que sea update spawn values, y aquí update spawn values, defino lo que es el método, que va a hacer más o menos lo mismo. Voy a venirme a Player Controller y voy a copiar esta línea y pegarla aquí. Fijaos que en los dos estoy dividiendo entre 2. Me hubiera sido más fácil dividir entre 2, es decir, hacer que este método devuelva esto, poniendo aquí dividido entre 2. Pero claro, no tenía ningún, no podía inventarme ningún nombre que definiera, bueno, sí, me puedo inventar uno, que es get half dimensions in wall units. De esa forma, al dividir entre 2, tengo la mitad. Y ya aquí pues no necesito dividir entre 2 porque ya me devuelve la mitad. Y aquí igual, tampoco necesito dividir entre 2 porque ya me devuelve la mitad. Es por tener el código organizado. Además necesitaba que esto no devolviera dividido entre 2 porque quería que vierais qué valores devolvía inicialmente sin tener que estar dividido entre 2. Y bueno, vamos que me enrollo y se está haciendo el vídeo bastante largo. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Y va a ser definir los valores de spawn values, basándonos en lo que tenemos en half. Para ello vamos a sacar debug.log el half. Y aquí pues vamos a asignar un valor nuevo. Como es un vector 3, pues calculamos el vector 3. Voy a poner inicialmente 0, 0, 0 para no tener ningún error y poder ver cuánto nos da ese half. Voy a dejarlo igual en la misma resolución inicial para así calcular cuánto tenemos que aplicar de margen, eso que hicimos aquí. Como ya tenemos los valores calculados, pues simplemente tenemos que sumar o restar para que de lo que nos salga aquí se calculen estos valores para esta resolución, que es para la que estos funcionan. Voy a ejecutar simplemente para que salga, creo que era 6,7 y 10.
Vale, 6,7. ¿Por qué ha explotado? Vale, aquí ha pasado una cosa. Y es que, claro, si estoy generando los objetos en el 000, se generan donde está la nave, que es el 000. Así que por ahora no nos vamos a preocupar de eso, ya que en cuanto calculemos los spawn values correctamente, ya se generarán arriba. Y bueno, para que esto era el ancho de 6,7. Para que pase a 6, pues tenemos que restar 0,7. Pues igual. Half, el ancho era en el x. Es eso, half de x, que es 6,7. Y para que nos diera un 6 en esta resolución, tenemos que, pues de 6,7, para que dé 6, tenemos que restar 0,7. Bueno, según lo que vemos ahí en lo que nos dice el debug log. En el i, pues queremos que sea 0, pues lo dejamos a 0. Y en el z, de 10 para que pase a 16, tenemos que sumar 6. Pues igual. Half punto y el i, que es el que tiene el alto, y hemos dicho que tenemos de 10 a 16 hay que sumar 6. Y de esta forma spawn values ya se calculan de forma dinámica. Voy a ejecutar para comprobar que no se generan aquí, la nave no explota. Ya se deben de generar siempre en los límites de la pantalla visible. Si la hago más estrecha, pero claro, para hacerlo estrecho necesito poner free aspect. Deberían de generarse los 10 asteroides en este área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si lo hiciera a la pantalla máxima, también deberían de generarse 1, 2, pillando todo el área. ¿Veis? Este está pegando al lado, este igual, tal. Y diréis, claro, pero ahora quien juega este juego en una pantalla más ancha lo va a tener más fácil. Y yo digo que sí, que lo va a tener más fácil. Y quien juegue en una pantalla más estrecha lo va a tener más difícil. Bueno, a lo mejor más fácil porque no tiene que moverse tanto para cargarse a todos los asteroides. Pero bueno, la idea de este vídeo no es de hacer algo más fácil o más difícil, es de que aprendáis a limitar el movimiento basándoos en los límites, bueno, en las unidades que hemos calculado de la cámara cuando ésta tiene la proyección ortográfica. Y claro, pues si no os importa que tenga distinta dificultad en base al tamaño de la pantalla, pues bien. Que no, pues usáis algún script que limite la relación de aspecto para que siempre sea igual, y en caso de ejecutarlo en un dispositivo distinto, de otro tipo de pantalla, que se muestren las barras verticales negras o las barras horizontales negras, para así forzar una relación de aspecto concreta. Pero claro, ya tenéis espacio de la pantalla desaprovechado. Ya tenéis que elegir qué queréis. Si queréis que se vea toda pantalla completa, pues claro, quien tenga una pantalla más grande lo va a tener más fácil. Bueno, pantalla grande, me refiero a que tenga el ancho más ancho para el mismo alto. Lo va a tener quizá más fácil porque van a aparecer todos los enemigos mucho más separados entre sí. Y bueno, pues eso, como os comentaba, que ya tenéis que elegir qué queréis, y que aparezcan las barras negras para forzar que se vea siempre lo mismo, da igual en cualquier pantalla, a costa de perder espacio porque aparezcan esas barras negras, o que cambie la dificultad porque en algunas pantallas se verán más que en otras, se verán más zonas del juego, o que los enemigos aparezcan más repartidos. No me enrollo más, y ya en el siguiente vamos a hacer una cosa muchísimo más fácil, que va a ser hacer que
aparezcan aleatoriamente varios tipos de asteroides y que no os salga siempre el mismo.